Bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de la Academia Mexicana de la Historia, una conferencia más en torno a los aportes de las mujeres dedicadas a la historia, a la antropología, a la arqueología, a la fotografía y a las artes, y que han aportado una cantidad de cosas que a veces desconocemos. Este ciclo, que ya tiene su segunda edición en este año, propiciado por la doctora Araceli Almaraz, miembro de esta academia, corresponsal en Baja California, y que hoy se honra con tener, como dijimos hace un momento, al arqueólogo más importante de nuestro país, de América Latina, y más allá de eso. Y nos da por eso mucho orgullo, Araceli, colega y amiga, y a una servidora, recibir aquí a Eduardo Matos Moctezuma, para presentar además a una figura de especial interés, nacida hace más de un siglo, bastante más de un siglo, puesto que Eulalia Guzmán nació en 1890 y va a vivir hasta 1985. Entonces esto nos dará la oportunidad de escuchar con la gran experiencia de Eduardo Matos prácticamente la historia de la arqueología en nuestro país, y bueno, y la incidencia de la mujer o las mujeres en este campo no siempre tan accesible para ellas. Entonces sí, pues la escucharemos con mucho interés, además, porque el formato será distinto. No será propiamente una conferencia, sino un rico intercambio entre Araceli y Eduardo, que pues Araceli además se ha distinguido por aportar a la academia diálogos muy interesantes con todos y cada uno de los miembros que la integran. Ustedes podrán mirar en nuestra página las sucesivas entrevistas y podrán ver la agudeza, la riqueza de las intervenciones que hace. Entonces me toca a mí también escuchar este interesante diálogo, esta conversación con motivo de doña Eulalia Guzmán Barrón. Agradezco al equipo técnico, Alexis y Adolfo, el apoyo a esta conferencia, a esta charla, a esta conversación, y agradezco desde luego la presencia del público que nos acompaña y que nos ha seguido a lo largo de ya varias sesiones de este ciclo. Debo decir muy a grandes rasgos, pues que efectivamente Eduardo Matos Moctezuma, pues es una figura muy importante, es nuestro flamante premio Princesa de Asturias, recibido apenas hace unos meses, cosa que nos ha enorgullecido como académicos, a la corporación misma, y como mexicanos también. Desde luego, esta no es la única de sus muchas distinciones. Él fue Premio Nacional en 2007, es doctor honoris causa por la UNAM, lo que nos complace especialmente, y miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias desde 2022. Entonces, pues, este fundador del proyecto Templo Mayor, que es una de nuestros mayores orgullos, pues nos acompaña esta tarde, y no me extiendo más, sino que doy la palabra a mis colegas para esta charla de esta tarde. Así es que gracias por su presencia a todas y a todos. Muchísimas gracias, querida Carolina Ibarra, también compañera muy preciada para poder llevar a cabo este segundo ciclo dedicado a estas mujeres que han aportado a las ciencias sociales, al arte, a la historia, por supuesto. Y bueno, estamos el día de hoy con una segunda conferencia, con una segunda charla dedicada nuevamente a una arqueóloga. En este ciclo hemos tenido ya pues la revisión acuciosa del trabajo de dos arqueólogas, como lo vamos a ver el día de hoy.
Espero que ustedes, quienes nos están acompañando a través de las redes, realmente valoren el trabajo de nuestras colegas arqueólogas, como ya se dejó asentado con la arqueóloga Antonieta Espejo, que quedó a cargo de Salvador Guillén, a otro arqueólogo también, con toda la discusión sobre Tlatelolco y las mujeres. Y bueno, el día de hoy, ¿qué más que tener aquí a Eduardo Matos, una referencia en la arqueología mexicana, latinoamericana, y ya se dijo, y más allá, porque finalmente él como director y fundador del proyecto de Templo Mayor, director del Museo Nacional de Antropología, del Museo del Templo Mayor y de su vasta obra relacionada con los aztecas, con distintos espacios que van a marcar pues la fructífera actividad de la arqueología en México, son indiscutibles. En ese sentido, pues valoramos mucho que el día de hoy Eduardo Matos, como yo le digo, mi querido doctor, esté aquí con nosotros, hablándonos de una mujer que, como lo vamos a ver, fue controversial, sí, pero en una primera parte de su vida, quizá desconocemos mucho de quién fue Eulalia Guzmán Barrón, y por eso estamos el día de hoy aquí. Así que, pues, te pregunto, querido doctor Eduardo Matos, cuéntanos, ¿quién fue Eulalia Guzmán Barrón? Bueno, primero quiero agradecer a nuestra Academia de la Historia, pues el interés en crear esta serie de programas con Ana Carolina, con Araceli, en fin, y que nos llevan a conocer las figuras femeninas más destacadas que las ha habido a lo largo de la historia, tanto o sea, en distintos campos del conocimiento. Entonces es un privilegio realmente estar aquí. Y para entrar en materia, pues claro, viene a cuento cuando se va a hablar de alguna personalidad, pues dar algunos datos muy generales, ¿no? Eh, doña Eulalia Guzmán Barrón, nació el 12 de febrero de 1890 en San Pedro Piedra Gorda, en Zacatecas, que por cierto, esta población recibió posteriormente el nombre de Cuauhtémoc. En fin, pero lo interesante de la familia Guzmán Barrón es que pronto se dan cuenta que para pues alcanzar mayores logros y demás deben trasladarse a la capital del país. Y es así como pocos años después, siendo ella casi niña, van a venir a lo que era el Distrito Federal para asentarse aquí. Y ella va a ingresar a la Escuela Nacional de Maestros, a la Escuela Normal de Maestros de la Ciudad de México. Y entra además muy, muy joven, casi tenía 14, 15 años cuando ella forma parte ya o empieza su aprendizaje dentro de la escuela normal. Aquí hay algo importante que hay que señalar y es el aspecto que diríamos qué momento era históricamente el que se vivía en aquellos momentos. Estamos pues muy cerca ya del movimiento armado, la revolución que va a surgir, ¿se acuerdan? Aquel 20 de noviembre en Puebla con los hermanos Cerdán, y pues ya había una inquietud muy, muy grande dentro del país. Pero hay una cosa interesante en el aspecto de la lucha feminista, pues ya tenemos presencias importantes que se van a abocar precisamente a esa lucha, ¿no? Y hay varias mujeres que empiezan a pelear
por el voto a la mujer, por el voto femenino, que no existía en aquel entonces, ¿verdad? Y también vemos cómo doña Eulalia no va a ser ajena digamos, a esto. Y ella va a empezar a luchar, va a formar parte precisamente de un grupo que se llamaba Admiradoras de Juárez. Pero también antes había existido otro grupo de mujeres, de feministas, que se llamó Hijas de Cuauhtémoc. Ella no perteneció a este grupo, más bien fue al segundo al que ella se adhirió y empezó a luchar, como vemos, pues muy joven, por hacer ver, por luchar, por pelear por esa presencia femenina. Entonces, estos datos generales de cómo ella se va a iniciar dentro de un aspecto de lucha es muy, muy importante. Ahora bien, yo divido la vida de doña Eulalia en dos partes. Es decir, toda esta primera parte que nos muestra a una mujer que está logrando toda una serie de cosas dentro del magisterio mismo, ayuda a Vasconcelos en la labor de alfabetización en el país, en fin, es una mujer, como digo, de lucha, joven, que está con un pensamiento, diríamos en términos generales y como diríamos hoy, pues de izquierda, ¿no? Ella pues va a empezar a escalar y alcanzar algunos cargos, algunos puestos dentro de la Secretaría de Educación Pública, dentro de este aspecto del feminismo, pero además va a apoyar el movimiento de Francisco Madero, por ejemplo, ¿verdad? O sea, está en ese momento en que van a venir cambios fundamentales, trascendentales en la vida del país. Y ella está del lado, diríamos, de las buenas causas, ¿no? Entonces, vamos también a ver cómo va también desde muy joven a empezar a viajar. Fue una viajera incansable. La cantidad de países que Eulalia visitó, ya sea enviada en representación de tal organización, etcétera, por becas que le brindan, por ejemplo, la Sociedad Humboldt le da una beca, entonces ella puede ir a Berlín, etcétera. Todo esto le fue permitiendo tener una mirada muy amplia de lo que estaba ocurriendo en otras latitudes también, ¿no? Fue aprendiendo varias lenguas. Ella era políglota, hablaba varias lenguas, inclusive yo recuerdo que tuve en mis manos un escrito de ella en que está traduciendo un trabajo de aquel gran americanista que era Edward Seller, ¿no? Quien destacó, como bien sabemos, pues, por sus estudios de la religión, del pensamiento de los antiguos pobladores de lo que hoy es nuestro país, ¿no? Entonces ella hizo esta traducción, sobre todo era un tratado sobre animales, insectos, etcétera, y ella pues hizo ese trabajo de traducción, pero no solo eso, acudía a diferentes archivos además de varios países, para leer, para encontrar ahí toda una información que a ella le interesaba desde el punto de vista histórico, ¿no? Entonces, estamos viendo en esa primera etapa de su vida a una persona, digamos, a una investigadora que
tiene ese ímpetu de poder escudriñar en los archivos, tomar notas, escribir, en fin, ¿no? Entonces, toda esta primera parte de su vida va a estar dedicada precisamente a eso, pero no solo va digamos, archivos a buscar información, a estudiar, sino que también es enviada, por ejemplo, a Baltimore, donde asiste a un congreso feminista, ¿no? O sea, su importancia también radica en ese aspecto que ya habíamos mencionado de su lucha por la presencia de la mujer, ¿no? Entonces, yo considero que esos primeros años de ella ya la van a marcar en el sentido de una investigadora que desea conocer, que desea penetrar sobre todo en aspectos del pasado para estudiarlo y para traerlo al presente, ¿no? Querido doctor Matos, Sí, le interrumpo un poquito para remarcar varias de las ideas que ha dejado aquí, que me parece que son muy importantes remarcar a través de la vida de Eulalia Guzmán Barrón. Una, sí, la que comenta sobre su formación en la Escuela Nacional de Maestros, es decir, no había posibilidad todavía de pensar como en esta profesionalización que tenemos hoy día. Estamos hablando de una mujer que va a ser maestra y que también se le va a reconocer precisamente en su momento por esta capacidad de enseñar. Otro, su influencia de estos grupos adscritos a movimientos sociales que están emanando en un momento en donde el feminismo también se está haciendo presente. Y tercero, entonces, y ahí corríjame si estoy mal, pero estamos visualizando a través de la trayectoria de Eulalia Guzmán Barrón también esta línea del feminismo y la arqueología o de las arqueólogas feministas, un poco en ese sentido. Es muy importante esto que usted nos está contando. sí. Mira, Araceli, en efecto, ella ya en esa primera etapa, porque la segunda etapa va a ser a partir del famoso hallazgo de Izcatiopan, que viene a cambiar, yo diría, totalmente la presencia de Eulalia, ¿no? Pero en toda esta primera parte, ella va a colaborar en trabajos arqueológicos. Por ejemplo, Alfonso Caso la invita a trabajar a Monte Albán, donde él había empezado en la década de los años 30, imagínate, a trabajar en la ciudad zapoteca, después mixteca, pero empieza digamos, a colaborar con don Alfonso en los trabajos de Monte Albán, donde se van a llevar a cabo muchas temporadas de excavaciones y Caso también cuenta allí con el apoyo, por ejemplo, de Ignacio Bernal, de Jorge Acosta, etcétera, ¿no? Pero doña Eulalia también va a trabajar, por ejemplo, en Chiapas, ¿no? En Chiapas ella va a estar, ahí están precisamente Alfonso Caso y Eulalia, ¿eh? Va a trabajar en Chiapas, también haciendo algunos trabajos, en Chalcatzingo, en Morelos también, por ejemplo. O sea que va adquiriendo una experiencia porque en realidad Eulalia no estudió arqueología. O sea, esto hay que aclararlo muy bien porque en aquella época, todavía en los años 20, 30, no había un lugar donde poder formarse como arqueólogo. Esto va a surgir hasta 1938 en el recién creado por Lázaro Cárdenas Instituto Politécnico Nacional, y particularmente la carrera de arqueología y de antropología va a surgir
en ese año de 38, en el seno de la Escuela de Ciencias Biológicas. Ahí se va a dar. Ya después, un año después, con la fundación del INA, en 1939, se crea esta institución como sede de los estudios prehispánicos, de los monumentos coloniales, históricos, etcétera, etcétera. Y la escuela se va a incorporar, pero no de inmediato, se va a incorporar hasta principios de los años 40. Pero doña Eulalia, por su interés, por su empeño en estudiar y demás, allá por 1933 había estudiado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y se gradúa en filosofía con una tesis que atañe al mundo prehispánico. Esa tesis se llamó Caracteres Esenciales del Arte Antiguo de México. Y para ese momento fue importantísimo porque realmente ella hace un aporte significativo. En 33, el concepto de arte prehispánico, digamos, empezaba a presentarse. Había antecedentes, como siempre ocurre, pero ella va a dar un aporte fundamental. Yo, en un libro que me publicó la UNAM, gracias a mi queridísima doctora Beatriz de la Fuente, ella me invitó a escribirlo, hice un recuento de los estudios de la estética prehispánica y digo lo siguiente. Pocos años más tarde, en 1933, vamos a estar ante otro trabajo que viene a reforzar los estudios sobre el tema, sobre arte prehispánico, ¿no? Se trata del ensayo de doña Eulalia Guzmán titulado Caracteres Esenciales del Arte Antiguo Mexicano. En realidad es su tesis. En él plantea doña Eulalia varios aspectos que van desde la unidad cultural de los distintos pueblos mesoamericanos hasta algunas características que la autora considera como esenciales en las manifestaciones artísticas de los mismos. Entre estos hay uno fundamental, que es el carácter simbólico y el sentido religioso mágico, además de los motivos repetitivos, la estilización y la ornamental, este último que fue fuertemente criticado por don Justino Fernández. O sea, desde entonces era polémica, ¿no? Pero ella aporta esto que le publica la universidad, en la revista de la universidad, en 2 números, dividen su trabajo en 2 partes, y se publica. Yo estoy preparando una antología precisamente sobre ese tema de arte prehispánico, y este trabajo de doña Eulalia es uno de los que voy a incluir. Primero, por su presencia, vamos a decir, temprana, como digo, había antecedentes, pero en el cual ya está manifestando toda una serie de aspectos muy, muy importantes, ¿no? Entonces, vemos pues cómo a ella va a corresponder también dar ese aporte, además de que estaba trabajando arqueológicamente, que era tu pregunta original, en distintos lugares. Como digo, no se había formado más que en la práctica y a la vera de don Alfonso Caso, con esos inicios en Monte Albán. Entonces, vamos a poder ver cómo la segunda parte de su vida, en la cual ya viene todo lo relacionado con el hallazgo de Izcatiopan, va a ser ya otra cosa, ¿no? Pero pues vamos a llegar a eso en su momento, ¿no? Sí, así es, doctor Matos. Es también muy interesante que, como ya comentaba, ella viaja mucho, está viajando, este interés por saber y los movimientos sociales a los cuales se adscribe, pero toca usted también
Otro punto muy importante y que creo que a lo mejor algunos de nuestros seguidores pierden de vista, y que es este surgimiento de la arqueología en la Escuela de Ciencias Biológicas. En el 38, no nos podríamos imaginar de pronto que en un recinto dedicado a este tipo de estudios va a surgir la arqueología, y hasta un año después surge ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se va a enseñar la carrera de arqueología. ¿Tiene usted por ahí datos de Eulalia Guzmán Barrón cuando ya ingresa a la ENA y cómo va a empezar justamente ya su trabajo, mucho más desde la práctica, a hacer ya indagaciones in situ, pues irse convirtiendo ya en arqueóloga en la práctica, como se ha comentado? ¿Tiene usted algunos datos al respecto? Sí, bueno, ella en realidad, desde que se instala la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, esto ocurre en 2011, y poco antes de salir del país, en ese año, don Porfirio la inaugura, esta escuela. Entonces ahí ella también, por su interés por el pasado, va a llevar clases con Franz Boas, un gran antropólogo americano, ¿no? Y ya después, bueno, viene todo lo que hemos relatado, lo que hemos estado comentando, y hay algo interesante por esa práctica que ella había tenido junto con don Alfonso Caso en Monte Albán, algo de en Chiapas, en Chalcatzingo, etcétera. Ese interés que ella tiene arqueológico, digamos, va a llevar a que se le nombre precisamente como en 34, imagínate, 34, se le nombra como jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional. Como decíamos, aún no surgía el INA, que iba a surgir hasta 39, ¿no? Pero ya desde entonces ella va a ocupar ese cargo y pues va a tener allí todo un trabajo por desarrollar en aquel antiguo Museo Nacional que estaba en la calle de Moneda, ¿no? Entonces, ella pues toda esta primera parte, para ya luego entrar a la segunda parte de su vida, va a estar dedicada, como digo, al estudio, a su interés y sobre todo algunos de sus aportes, ¿no? Como este que comento sobre el arte prehispánico, que aunque criticado por Justino Fernández, que era un gran estudioso del arte prehispánico, sin embargo reconoce también él, el mismo Justino, que el trabajo de doña Eulalia, que le sirvió como tesis en la Facultad de Filosofía, pues tiene un valor. Él va a criticar una parte, un segmento de lo que ella plantea, pero en términos generales, y para el momento en que ella está escribiendo esto, realmente es una de las pioneras que se va a abocar al estudio de este tipo de representaciones, de simbolismos en el mundo prehispánico. Pero si quieres, mi querida Araceli, podemos entrar ya a la segunda parte, a esta parte que pues marca un cambio fundamental, va a traerle glorias y problemas, sobre todo estos últimos, a doña Eulalia, ¿no? Claro que sí, sí, vamos a seguir comentando, porque quizá esta sea la etapa, como bien ya lo has comentado, querido doctor, la etapa, ahora sí que se podría decir, de ascenso, y de pronto una serie de situaciones controversiales que finalmente van a terminar no solamente siendo controversiales para la arqueología, sino para la propia Eulalia Guzmán Barrón. Y en ese sentido, bueno, también de alguna manera marca una serie de debates y discusiones donde me imagino que desde la conformación de la comisión, pues va a haber a lo mejor ahí algunas situaciones que se van a estar viviendo, y que ahí de primera mano, contadas a través de tu historia también, de cómo se vivió la conformación de la comisión y luego todo el desarrollo y pues todo el acercamiento a Izcatiopan, finalmente
van a ser parte de lo que va a sucederle a Eulalia Guzmán Barrón en el ámbito de, pues, la comunidad de arqueólogos. Sí, entremos directo, por favor. Gracias, Araceli. Bueno, hay que aquí dar un antecedente muy relevante, muy importante. Resulta que en 1946 se encuentran los restos de Cortés en la iglesia de Jesús Nazareno a un lado del Hospital de Jesús, que como tú bien sabes, pues había sido creado por el mismo Cortés, allá por 1500, no me acuerdo, 24, algo así. Bueno, el hecho es que allí se encuentran estos restos del capitán extremeño y que habían sido pues sigilosamente escondidos, guardados, en fin, mira, que no se adelante porque esta imagen es muy interesante y la vamos a ver posteriormente, por favor. Entonces, vamos a poder ver cómo con el hallazgo de los restos de Cortés, en el que interviene, por cierto, don Francisco de la Maza, fue mi maestro en la Escuela de Antropología de Arte Colonial, fantástico maestro, ¿no? Francisco de la Maza, y también don Alberto María Carreño, otro gran historiador. Entonces, ambos van a tener mucho que ver con la urna que se encuentra conteniendo los restos de Cortés, etcétera. Claro, la prensa inmediatamente da la noticia de esto, aunque se trata, como digo, de guardar un poquito en reserva, ¿verdad? Por lo polémico que podría ser la presencia de Cortés en esos momentos. Estamos en la época del alemanismo. Entonces, claro, poco después los huesos son estudiados, se le dan al Instituto de Antropología, en fin, y finalmente van a volver a ser enterrados prácticamente en el mismo lugar. Ahí están hasta la actualidad, en el Hospital de Jesús Nazareno, allí en la calle, creo que es de Salvador y Pino Suárez, en fin, por ahí. El hecho es que viene la contrarréplica. Es decir, 2 años después, en 49, de repente van a aparecer los restos de, supuestamente, Cuauhtémoc. Y entonces se arma la grande, porque pues se le da un espacio enorme, los medios intervienen, difunden y demás, ¿no? Ahora, aquí hay que ir precisando algunas cosas. Primero, doña Eulalia no era la persona que estaba destinada por el arquitecto Ignacio Marquina, que era director del INAH, no era la persona destinada a llevar a cabo las excavaciones de Izcatiopan. Era el arqueólogo, que también fue mi maestro, Carlos Margain. Relato o leo de mi informe de la revisión de los trabajos arqueológicos realizados en Izcatiopan, y publicado por la UNAM, leo una carta de doña Eulalia dirigida precisamente al director del INAH, a Ignacio Marquina, de fecha 21 de septiembre de 49, o sea, todavía no ocurría el hallazgo, y dice ella lo siguiente: ayer, en efecto, desde la mañana temprano comenzó a desalojarse el altar mencionado de la iglesia de Izcatiopan, y cerca de las 9 horas se empezaron los preliminares de la exploración en espera de que cuando llegue el señor Margain, comisionado por ese instituto para dirigir la excavación, ya estuviera todo listo. El día de hoy, 21 de septiembre, se ha continuado el trabajo de demolición y creo que se acabará hoy. Se refería al altar y demás, donde se decía que abajo estaban los restos. El señor Margain no ha llegado aún. Ojalá llegue de un momento a otro. A mí me es imposible parar el trabajo hasta que llegue el señor Margain, pues el deseo del señor gobernador, quien llegará aquí dentro de unos instantes, es que se continúe con toda presteza. Aquí ya vemos un problema. Es decir, no atender los rigores que la arqueología requiere en un trabajo de excavación
porque el señor gobernador de Guerrero va a llegar al lugar y está apremiando que se haga el trabajo, ¿no? Claro, para usarlo con fines políticos, obviamente, ¿no? Entonces, al respecto, comento, la precipitación y falta de planeación de la excavación quedó además de manifiesto en que al empezar a desmontarse los altares, se encontraba un ingeniero que aceptó hacer el trabajo. O sea, estaba un señor ahí parado que dijo ser ingeniero y entonces él se prestó a hacer el trabajo. La conclusión a la que llegan los arqueólogos, don Jorge Acosta y Carlos Margain, después del hallazgo, es precisamente que no hubo control de ningún tipo, que es lo que la arqueología requiere en estos casos, ¿no? Entonces, comento yo, la falta total de controles arqueológicos en esta excavación fue evidente. No existen dibujos ni diario de campo. Los arqueólogos llevamos un diario de campo que, como su nombre lo indica, vamos anotando todo lo que día a día, momento a momento va ocurriendo en el proceso excavatorio, ¿no? Aquí no había nada de eso, ¿no? Tanto los arqueólogos Margain como Acosta coinciden en esto. Dice el primero de ellos, Margain, en oficio enviado al arquitecto Ignacio Marquina de fecha 12 de octubre de 1949, lo siguiente. Por lo que toca a las exploraciones ya efectuadas por la señorita Guzmán en el interior de la capilla de la iglesia de Izcatiopan, desde el punto de vista estrictamente técnico, ellas, las excavaciones, según mi parecer y de acuerdo con los datos y el escaso material gráfico documental que me fuera proporcionado tanto por la señorita Guzmán como por todos los peones que la ayudaron en la ejecución de los trabajos, adolecieron de fallas notables, toda vez que por una parte, la documentación testimonial necesaria en toda exploración es del todo insuficiente. De las múltiples fotografías que me fueron mostradas, solo escasamente media docena tienen valor documental, y de estas, si acaso, 2 son de considerarse de alguna importancia. Dibujos y apuntes que indicaran la secuela de la exploración, no me fue presentado ninguno que tuviera valor documental de importancia. Pero por otra parte, se me dijo, sobre todo de parte del señor ingeniero Domínguez, que era aquel que había desmontado todo, que fue quien hizo la demolición de las estructuras mayores, que él tenía en su poder un buen número de datos y acotaciones que permitirían reconstruir cómo había hecho el trabajo. O sea, que todo esto pone en evidencia que no hubo el rigor que la disciplina requiere, ¿no? Y eso, pues, fue de lamentar. Por ejemplo, doy un caso muy importante arqueológicamente hablando. Se supone que había un piso que tapaba, digamos, más abajo venía el famoso hallazgo de los huesos y demás. Entonces, no se pudo comprobar si ese piso ya estaba roto, o sea que habían ya entrado previamente a colocar ahí algo, aquellos restos o aquellas evidencias y demás, o si estaba parejo. Si estaba parejo, quiere decir que lo que venía abajo estaba sellado, como decimos. O sea, que era garantía de que lo que estaba abajo, pues, era de una relativa antigüedad. Pero no fue así, ¿no? Tanto Acosta como Margain en sus informes, ¿verdad? Dan a conocer cómo, como ya leímos la carta de Margain, cómo pues no había esta información. Ellos encontraron ya roto ese piso, en fin. O sea, son elementos que en un momento como este, pues viene a crear toda una serie de dudas y demás, ¿no? Por otro lado, es interesante ver cómo empieza aquí a tener presencia un aspecto ideológico
que va también, en cierta forma, a pesar en lo que son las investigaciones, ¿no? Doña Eulalia publica sus primeros resultados en la revista, creo que se llamaba Vida Soviética, de la Embajada de Rusia o de la Unión Soviética. Entonces empieza a publicarlo ahí. Para eso la prensa la está ensalzando, se hacen manifestaciones, escolares participan, en fin, toda una serie de cosas. Pero al poco tiempo empieza a crearse pues una posición contraria, ¿no? Empiezan a sacarle caricaturas en contra de doña Eulalia, poniendo ya en duda el hallazgo, en fin, empiezan a presentarse estas dos posiciones, ¿no? Todo esto lleva a que se crea una primera comisión en la cual van a intervenir varias personas, muchas de ellas muy distinguidos investigadores, y sus resultados van a incidir en que no hay elementos para sustentar que sean los restos de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Secretaría de Educación Pública? Lo que hace es dejar abierta la investigación. Es decir, un poco a la manera de Pilatos, pues se lava las manos, dice, bueno, aquí hay estas evidencias, pero bueno, para no meterse en líos de decir, no, pues dice la comisión que no son, o lo que fuera, ¿verdad? Prefiere dejar abierta la investigación. ¿Qué ocurre con esa apertura que abre la Secretaría de Educación? Pues pasan los años, llega el año de 1976, es la época de Echeverría, de Luis Echeverría como presidente, y el gobernador, que para ese momento era Figueroa, Rubén Figueroa, de Guerrero, va a pedir al Ejecutivo que, pues, que se abra nuevamente la investigación, porque pues aquello quedó así en dudas, etcétera, pues que se vuelva a instaurar una nueva comisión. Y es así como surge precisamente la comisión que se llamó de la revisión y nuevos hallazgos y nuevos estudios de los hallazgos de Izcatiopan, ¿no? Entonces, yo participé en esa comisión junto con realmente personas muy destacadas, por ejemplo, la historiadora Alicia Bonfil, con Alejandra Moreno Toscano, también doctora en historia, con Luis Reyes, nahuatlato, muy distinguido, Arturo Romano, antropólogo físico, también él formó parte de aquel sector de la comisión que iba a estudiar los restos óseos junto con un directivo de medicina forense, Luis Torres, que era químico de la UNAM, Sonia Lombardo, quien estudia, por cierto, lo relativo a las iglesias de Ixcatiopan y su antigüedad, etcétera, etcétera. En fin, se crea todo un nuevo grupo. A mí me corresponde, claro, revisar lo que se había llevado a cabo desde el punto de vista arqueológico y emprender nuevas excavaciones, las cuales yo le encomiendo a Juan Yadeu, sobre todo de un espacio ahí en el pueblo de Ixcatiopan, en el que se decía que estaba el Palacio de Cuauhtémoc. Bueno, entonces Juan Yadeu empezó con sus trabajos, su excavación, etcétera, ¿no? Y finalmente, esta segunda comisión llegó pues a sus conclusiones, ¿no? Y te comento o les comento a quienes nos estén escuchando cómo ocurrió aquello, porque fue muy, muy interesante. Nos cita el presidente en Los Pinos a los miembros de la comisión,
La comisión estaba encabezada por el subsecretario de Cultura de la Secretaría de Educación, que era don Gonzalo Aguirre Beltrán, y por Guillermo Bonfil, antropólogo que dirigía el INA en aquellos momentos, ¿no? Entonces nos invita pues a todos para que rindamos nuestro informe. Presidía aquella mesa, una gran mesa circular, todos sentados alrededor, ahora sí que la mesa redonda, no del rey Arturo, pero bueno, y presidía, claro, don Luis Echeverría, y a su lado izquierdo estaba el gobernador de Guerrero, este señor Figueroa. Bueno, entonces siempre se empezaba en los informes previos que teníamos reuniones, siempre empezaba por lo más antiguito, el lado de la arqueología, luego seguía la cuestión colonial, los estudios de los documentos, etcétera, etcétera. Entonces empecé yo haciendo ver que los trabajos bueno, haciendo ver todas las fallas de las que ya he dado cuenta aquí, de lo que ya habían opinado anteriores arqueólogos y la conclusión a que habían llegado. Y después, pues ya lo relativo a los nuevos hallazgos, en el cual pues no había evidencias que se relataban en aquellos documentos supuestamente antiguos y atribuidos a Motolinia, en que había un palacio con joyas, con piezas de blancas y negras en cuanto al material, quién sabe cuántas cosas, pues no se encontró nada de eso. Bueno, ya después siguieron mis colegas explicando. Pero el punto cumbre llegó cuando van a hablar los encargados de los estudios óseos, ¿no? De los restos que se habían encontrado. Y entonces, de repente se le entrega al presidente, me acuerdo, una base de madera con una figura femenina hecha en plastilina, reproducción, digamos, en base al pedazo de cráneo que se había encontrado en las excavaciones. Y era una figura femenina, ¿no? Entonces ya por ahí empezaba el asunto y total, que resultaba que los huesos eran de 8 individuos, incluidos niños. Había algunos huesos de los pies, o sea, el calcáneo, etcétera, que estaban medio calcinados. O sea, se ve que los habían quemado en un momento dado, porque como Cuauhtémoc le habían quemado los pies, pues aquí. Y el cráneo, la única parte de cráneo, pues la conclusión era que se trataba de un resto femenino, mestizo inclusive. Bueno, entonces, pues en base a eso, llegó el momento final en que se iban a leer las conclusiones, ¿no? Mismas que pasó a leer mi querida Araceli, dice así: dictamen final. Al tomar en cuenta los resultados de todas las investigaciones que se llevaron a cabo y considerando, primero, que los restos óseos pertenecen a 8 individuos y provienen de distintas épocas y diversas formas de enterramiento. Segundo, que la joven mestiza adulta cuyos restos faciales y piezas dentarias forman parte del hallazgo de Izcatiopan no pudo haber sido enterrado en 1529, que era cuando se señalaba en aquel documento atribuido falsamente a Motolinia que se había hecho. Acuérdate que Cuauhtémoc le hacen juicio y lo ahorcan en 1525, ¿no? Entonces en 29 se suponía, según aquellos documentos, que se había hecho el entierro. Tercero, que el entierro no pudo haberse realizado bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción en 1529, ya que existió una primera iglesia en otro sitio de Izcatiopan, y la construcción del templo actual, el de la Señora de la Asunción, no se inició hasta 1550, cuando muy temprano. Cuarto, que la tradición oral no arranca del siglo XVI y que en su forma actual se conoce únicamente a partir de 1949. Quinto,
que todos los documentos, tanto los que dieron origen al hallazgo como los presentados posteriormente, son apócrifos y fueron elaborados después de 1917. Sexto, que si bien la manufactura de la placa ovalada, era una placa de cobre, puede fecharse en el siglo XVI, las características de la inscripción que contiene corresponden a una escritura reciente. En la placa se leía Coatemo. ¿No? Y séptimo, que las demás conclusiones que de los estudios realizados no solo no contradicen, sino en su gran mayoría apoyan los puntos anteriormente señalados, la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos de Izcatiopan emite este dictamen final. No hay base científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la Asunción, Izcatiopan, Guerrero, sean los restos de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de México Tenochtitlan. Bueno, pues ahí terminaba nuestra misión como comisión y posteriormente escribí algún artículo para la revista Arqueología Mexicana y me enteré de las posibles razones que tenía el gobernador Figueroa para pedir que fueran declarados los restos de Cuauhtémoc como tales, ¿no? Y es que él, su familia, tenía negocios de autobuses, de traslado de gentes, en fin, de autobuses, y si se declaraba, eso fue lo que a mí me dijo una persona, si se declaraba que era Cuauhtémoc, pues de todo el país iban a venir grandes oleadas de gentes para ver los restos del último Tlatoani, y por lo tanto, pues un negocio redondo desde el punto de vista del traslado de las gentes, ¿no? Así lo escribí, tal como me lo dijeron, pero pues habría que ver, pues, qué tan cierto era eso. Pero en fin, el hecho es que, como ves, no, aquí la figura de doña Eulalia se vio muy, muy afectada, ¿no? Ella inclusive escribió algún libro que se le publicó por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM sobre Cortés, sobre todo el momento de la conquista, etcétera, ¿verdad? Siempre pues, con información que ella conocía muy, muy bien y demás, ¿no? Pero evidentemente que lo que se había encontrado, pues, era un fraude. Era un fraude el que llegó a fraguar todo esto. Era un señor que se decía la última carta viva o no sé qué, que radicaba en Izcatiopan, creo que era médico, de apellido Rodríguez Juárez, algo así, y era quien, al parecer, se señalaba como el autor de todo este fraude. Entonces, pues, ahora que estamos ya en 2023, pues, como lo dije yo en alguna charla, en alguna conferencia, se acerca 2025, es decir, 500 años del juicio sumario que se le hizo a Cuauhtémoc y que terminó con el ahorcamiento del Tlatoani, ¿no? Entonces, obviamente que ya se ven ciertos síntomas de querer revivir que allí en Izcatiopan está Cuauhtémoc, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como siempre lo he manifestado, y pues la manipulación de la historia no vale, y menos por fines políticos, ¿no? En fin, no sé si tengas alguna pregunta al respecto. Sí, resaltar varias cosas y en un momento leo algunas de las preguntas, inquietudes que han llegado sobre esta exposición bastante clara sobre pues este suceso que va a ser parte de la arqueóloga Eulalia Guzmán Barrón
Y digo arqueóloga porque, bueno, aunque ella no tuvo estos estudios, como bien ha sido remarcado, en la práctica lo era, pero ah, dijiste algo muy importante que tiene que ver con los controles arqueológicos, con la rigurosidad. Y la arqueología, al ser una disciplina que lleva su tiempo, pues tú has remarcado algunos de los elementos que son indiscutibles para que realmente el trabajo del arqueólogo finalmente pueda redundar en esa comprensión de los distintos procesos que de alguna manera se están exhumando, ¿no? El segundo punto es quizá pensar en diferencias entre una excavación donde hay vestigios y entonces lo que se empieza a realizar es un trabajo de limpieza y todo lo que tú has venido haciendo en tus distintos proyectos, y otro, hacer una investigación arqueológica específicamente para restos óseos, ¿no? Y tercero, resalta la multidisciplina que está ya en la segunda comisión a la que tú refieres, donde ya hay distintos colegas, no solamente arqueólogos, ya hay historiadores, hay arqueólogos físicos, pero ya hay todo un grupo amplio que ya no está dejando en una sola persona o en un grupo muy reducido, pues un trabajo de esta magnitud, ¿no? Y en ese sentido, pues llegar ya a 2 décadas, casi 3 décadas después de las actividades de Eulalia Guzmán, finalmente permite tener más elementos para poder refutar con toda amplitud, que quizá no los tuvo ella. Entonces, resalto estas tres cosas porque me parece muy importantes, y quizá una cuarta que también haces mucho hincapié, las revistas, cómo un arqueólogo o un grupo de arqueólogos va dando a conocer los avances de sus trabajos. Y citas en su momento revistas de avances arqueológicos, pero después Arqueología Mexicana como una plataforma que va a permitirnos a los que queremos saber cómo van estos avances, pero a ustedes los arqueólogos, pues ir poniendo poquito de lo que se está trabajando, el avance y la comprensión de estos sucesos exhumados. Entonces, creo que son estos 4 elementos que has distinguido muy bien. No sé si quieras hacer hincapié en alguno de ellos, y coincido en los fines políticos a toda costa, pues por el gobernador, y pues seguramente también cobijado por la presidencia para empujar y presionar a Eulalia Guzmán. Sí, bueno, sí, tienes razón en esos 4 puntos que has realzado. eh, en el aspecto, y tú lo comentaste muy, muy bien, de doña Eulalia y la arqueología, en efecto, ella, digamos, no era arqueóloga, pero sí, en cierto sentido, sí lo era por su práctica. Es más, el mismo Alfonso Caso no era arqueólogo con estudios de arqueología. Él era licenciado en cuestión de, es decir, en derecho, etcétera, ¿verdad? Y ya después se fue inclinando a la arqueología y realmente hizo estudios estupendos, magníficos, y como ya comenté, pues excavaba y demás, aunque no tuviera esa práctica, porque entonces no la había, ¿no? En aquellos momentos, los años 20, 30, principios de los 40, apenas empezaban a formarse los primeros arqueólogos profesionales, ¿no? Entonces, claro, esto es importante, pero como tú lo señalabas también ahorita al final de tu intervención, claro, este aspecto que ella misma manifiesta en su carta que leí, dirigida al arquitecto Marquina, pues hace ver cómo está siendo presionada por el gobernador en aquel entonces de Guerrero. Pero allí, simple y sencillamente, ella estaba siendo enviada por una institución federal que
que conforme a la ley, pues tenía toda una serie de prerrogativas y no tenía por qué haberse doblegado, por así decir, ante las presiones de ese señor, ¿no? Del gobernador, ¿no? Si no llegaba el arqueólogo Margain y demás, bueno, señor gobernador, hay que esperar porque esto es científico, esto es una cosa que hay que llevar con mucho cuidado y además dada la importancia del dato, de Cuauhtémoc, etcétera, ¿no? Pero en fin, entonces ahí pues habría que ver eso. Y luego, algo que mencionaba, todo este aspecto ideológico, obviamente, y sabemos que en la investigación se tienen diversas posiciones teóricas y demás, en donde también, pues, en ocasiones la cuestión ideológica juega un papel, ¿no? Pero yo pienso que doña Eulalia aquí sí, bueno, por aquella época, déjame comentarte que la prensa, del que ha hecho un estudio magnífico Alejandra Moreno Toscano, está publicado por la universidad también, hace un recuento de todo lo que está ocurriendo entre 1946 y 1950. O sea, el momento político, todas las intervenciones periodísticas, cómo apoyan, cómo desapoyan, cómo, en fin, y esto es muy importante porque al parecer el fraude se va a llevar a cabo a partir de que aparecen los restos de Cortés. Entonces había que equilibrar, por decir así, y entonces se prepara el fraude por parte de este señor presidente de Izcatiopan, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente, doña Eulalia allí no aplicó, se precipitó, en fin, en lo que era ya el trabajo técnico de la arqueología y pues no resultó pues terrible para este asunto. Y fue algo pues con lo que ella tuvo que prácticamente cargar toda su vida, porque de una mujer brillante, luchadora, que es toda esa primera etapa, en que hace aportes interesantes, de repente con esto viene el gran problema para ella, ¿verdad? Y finalmente, bueno, yo la conocí ya, ella ya era una persona muy grande, estaba encargada del archivo histórico de la biblioteca de antropología que está ahí en el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec. Ella todavía estaba ahí, yo la veía, en varias ocasiones me llamaba, joven, venga, mire, acabo de encontrar, ella siempre hasta el final investigando sus documentos, sus cosas, ¿no? Mire, acabo de encontrar este documento franciscano muy interesante, etcétera. Es más, ella todavía asistió a un congreso de americanistas a Lima, Perú, al que yo fui, yo estaba muy jovencito, y allí fue ella, fueron otros arqueólogos, Piñachán, Lorenzo, en fin, y ahí andaba doña Eulalia, ¿no? O sea, siempre con esa pasión hasta el momento de su muerte. Y bueno, pues bien sabemos que recibió homenajes muy distinguidos. Es más, pues una calle lleva su nombre, Eulalia Guzmán, en fin. O sea, es una persona importante dentro de la historia de ahora sí que de la arqueología y la historia de la antropología en México, ¿no? Y pues ahí está su figura y pues como todos en esta vida tenemos lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Ella tuvo esos dos, pero sí, claro, este aspecto negativo la marcó, yo diría, que para toda su vida, ¿no? Voy a leer algunas de las intervenciones que ha suscitado estas reflexiones de parte de Eduardo Matos y que me parece que son importantes. Quizá algunas ya se contestaron con esta última intervención, pero no quiero dejar por respeto a que nos están siguiendo y que les ha parecido, pues creo que este ciclo muy revelador en muchos sentidos. Entonces,
Nos dice Benjamín Juárez Echenique, también corresponsal por la Academia Mexicana de la Historia en Boston, dice que como la aparición milagrosa de los restos de Sor Juana días después del incendio de la Cineteca Nacional, puede ser un paralelismo. Francisco Ruiz Esparza Núñez nos dice que muy interesante, y que nos manda saludos. Bueno, Benjamín te manda también un abrazo grande. De Crónica de Zacatecas Capital, se dice que la maestra Eulalia fue utilizada y por tanto la pregunta es, ¿quedaría exonerada? De alguna manera respondido por los homenajes, pero bueno, quieren escucharte en este sentido. También pregunta Alejandra Soto, ¿cómo vivió la maestra Eulalia Guzmán esta situación de su desacreditación? Si nos puede comentar algo al respecto el doctor Eduardo Matos. También, bueno, pues nos señala que el gobernador, seguramente un cacique y pues manipulador, ¿no? En este sentido. También nos dice Raquel Díaz, que parece que, no, perdón, tenía ahí una situación que no veía bien una de las diapositivas. No, nos dice Benjamín, muy interesante enmarcar dentro del campo del arte la tesis que desarrolló Eulalia Guzmán. Pregunta, ¿quién dirigió la tesis, si se sabe, y cuáles fueron sus marcos de referencia, si fueron en una estética marxista? Nos mandan saludos desde Tlaxcala, pues te agradecen mucho por compartir el conocimiento, te manda Rodolfo Rungalván, también un afectuoso saludo, Miguel Ites, Adriana Orozco, Adriana Orozco, bueno, que nos mandó muchas felicitaciones y que está muy contenta de escucharte y de estas precisiones que se hacen. Entonces, creo que en resumen, si sería exonerada la arqueóloga, sí, bueno, sus referentes teóricos y sobre su tesis, quién dirigió la tesis de Eulalia Guzmán. Sí. Bueno, sí, creo que han sido intervenciones muy interesantes, muy importantes. Y primero que nada me gustaría hacer la reflexión acerca de este aspecto de exonerar o no. No se trata de juzgar a una persona, sino de ver los hechos, cómo se fueron dando, cómo se fueron suscitando, por qué, cuáles fueron las razones de tal o cual actitud, de tal o cual posición, etcétera, ¿no? Entonces, en ese aspecto, creo que ella, y por eso manejaba yo ese aspecto de ideológico, en que ella con su trayectoria de lucha y demás, es más, ella ayudó, o bueno, formó parte del Partido Popular de Vicente Lombardo Toledano. El arqueólogo Gilliam, que nos está viendo, me hizo amablemente llegar, por ejemplo, un telegrama que Alfonso Caso le envía a doña Eulalia, que había sido, obviamente, a invitación de él, su colaboradora en Monte Albán, ¿verdad? Y que dice, como dicen los abogados, ¿no? Del tenor siguiente, fechado 28 de septiembre de 49, o sea, a poquitos días del hallazgo, dice, María y yo felicitámosla por magnífico hallazgo, resultado final de sus tenaces investigaciones. Alfonso Caso. Aquí, María y yo, hay que ver que ella se llevaba, o sea, era amiga de Vicente Lombardo Toledano, diríamos que de Alfonso Caso. Alfonso Caso estaba casado con una hermana de Lombardo Toledano, con esta María que él menciona ahí. Entonces, y como vemos, pues ella va a apoyar el movimiento, en cierta forma, de Vicente Lombardo Toledano. Entonces, esta posición ideológica es interesante verla, pero vuelvo a lo mismo, no se trata de exonerar y decir, bueno,
doña Eulalia estuvo presionada por el gobernador en aquel momento, etcétera, etcétera. Nosotros, igual, siendo miembros de la comisión, también fuimos hostigados, ya en 76. A Juan Yadeum, que estaba trabajando en el lugar, allí en Izcatiopan, también, pues un día, imagínate, en el estado de Guerrero, que tiene su fama, ¿no? Se le cerraron y se bajaron gente armada, o sea, inclusive, cuento brevemente un relato. En algún momento, cuando íbamos a empezar las excavaciones por parte de Juan Yadeum, fuimos Juan Yadeum, Jorge Angulo, otro arqueólogo, y yo a Izcatiopan, porque el gobernador decía que iba a prestar todo el apoyo para que se llevara a cabo la investigación. Y entonces, recuerdo que estaban los diputados locales ahí echando arengas. Nosotros llegamos y no quisimos presentarnos ahí donde estaban hablando ante el pueblo de Izcatiopan, porque pues iban a estar pues haciendo ver que los restos que se declararan, etcétera, ¿no? Recuerdo las palabras de un diputado, yo lo publiqué eso, en que dice: y esperamos que la comisión de ese Instituto de Antropología, que ya debe venir en camino, bueno, ya estábamos ahí, deben ya declarar de una vez por todas, así dijo, de una vez por todas, que aquí están los restos de Cuauhtémoc. Entonces, fuimos ya después, ya cuando nos presentamos, fuimos con el gobernador al lugar en que iban a empezar las excavaciones, y después hubo una comida. En la comida, los tres arqueólogos estábamos sentados para comernos nuestro molito muy bueno, frente al gobernador y algunos diputados y no qué sé yo. Y el gobernador dijo las siguientes palabras: es decir, bueno, señores de la comisión, espero que lleven a cabo sus trabajos y pues, que se declare que estos son los restos de Cuauhtémoc, así. Si no, van a tener que regresar a la Ciudad de México, y soltó una sonrisita, pero sin cabeza, jajaja, como broma, ¿no? Dicho de parte del señor gobernador, como se las traía, pues, o sea, hubo presiones y sencillamente no, no las aceptamos, punto. Y en uno de los señalamientos que yo hago en el librito que publicó la UNAM, precisamente hago ver eso, ¿no? Que desde el punto de vista científico, etcétera, no es pues válido aceptar presiones de ningún tipo, ¿no? Entonces, y como digo, insisto, no se trata de decir, bueno, culpable o inocente, no, no es eso. Hay una serie de acontecimientos. ¿Cómo se dieron esos acontecimientos? Doña Eulalia, pues, por su posición, ¿verdad? Pues, finalmente, pues, pues, no, no aceptó, pues, los resultados de las comisiones, de las dos comisiones, y, pues, estaba en su derecho de hacerlo o no. Pero bueno. Claro, bueno, y finalmente yo comparto la opinión, y además creo que ella se ha convertido en un referente para diversos estudios, no solamente sobre sus aportes a la arqueología. Fernanda Núñez Becerra, pues ha trabajado también de alguna manera aportes a la historia intelectual o historia cultural de Eulalia Guzmán. Entonces, creo que en ese sentido no se desconoce lo que ella hizo y lo que significó su trabajo. Y en ese sentido hay una pregunta última que sí me parece muy importante. Bueno, un par de comentarios que nos llegan.
¿Cuál es el valor que tiene la bibliografía escrita y publicada por la maestra Eulalia? Supongo que habrá aportes importantes porque los intelectuales también trascienden por su obra escrita, además de sus acciones, y agradece muchísimo la conferencia. Y también, bueno, se nos dice, esto es desde Zacatecas, y también yo creo que porque, pues, oriunda de Zacatecas, la representación aquí también está en nuestras redes. Como arqueóloga, ¿cuál sería lo más destacado que aportó esta arqueóloga mexicana a la arqueología mexicana desde el punto de vista de Eduardo Matos Moctezuma? Bueno, en realidad, yo creo que doña Eulalia tiene una posición más bien desde el punto de vista de la historia, o sea, con sus últimos trabajos en que ella trata de reivindicar todo lo relativo a Cuauhtémoc, una posición dura contra Cortés y todo lo que ocurrió, etcétera, ¿verdad? Allí pues es un punto de análisis interesante, pero vuelvo a lo que ya comenté. Creo que sus aportes, por ejemplo, dentro de los estudios de arte prehispánico, son significativos, aunque está la crítica que le hace Justino Fernández, un gran historiador del arte. eh, Sin embargo, considero que desde esa perspectiva fue de los primeros trabajos, como lo dije, es un trabajo pionero publicado en la revista de la universidad y que vale la pena estudiar, vale la pena verlo, ¿no? Analizarlo, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues, considero así, pero no sé si me paso alguna de los puntos que querías que respondiera a estas personas. Pues yo creo que van ligados, ¿no? Es el valor de la bibliografía escrita y Sí, publicada por la maestra Eulalia y que aportó a la arqueología mexicana. Y sin duda creo que rescatar alguno de sus escritos nos pueda llevar en este ciclo a fomentar pues la lectura más detallada de los aportes de Eulalia Guzmán Barrón, porque creo que de alguna manera se ha ido configurando como esta idea en este ciclo de algunos escritos que son desconocidos o que no son, pasaron ediciones muy pequeñas y entonces ahora podríamos tener la posibilidad desde la academia pues de impulsar alguna edición con pues material que poco se conoce de las colegas que aquí se han visto en este ciclo. Entonces, no, quedan perfectamente respondidas las preguntas, los comentarios, y yo te digo, la verdad es que hemos conocido muchísimo más, no solamente de lo que fue esta primera etapa de Eulalia Guzmán, esto que señalas de las presiones que tienen, en este caso, grupos intelectuales o grupos de especialistas como los arqueólogos frente a momentos en que es mejor tener esas investigaciones ad hoc para ciertos grupos y cómo la presión es tal que puede llegar a tener despropósitos tan grandes como en muchas ocasiones lo has comentado. Es esta presión que de pronto no pareciera ser visible para distintos públicos, pero que la tenemos o la podemos llegar a tener desde la academia. Entonces, me parece a mí que ha sido importante y revelador parte de estas primeras etapas de Eulalia Guzmán, su relación con Caso, con los grupos y toda esta situación en torno a los restos de Cuauhtémoc, a la iglesia de Izcatiopan, creo que también ha revelado importantes elementos que se desconocían, o al menos este público amplio que nos acompaña desconocía respecto a una mujer que también trazó pues parte de lo que significa el movimiento feminista mexicano y que tampoco conocíamos mucho de esa parte en cuanto a su participación política, que también me parece que es muy importante señalar y rescatar. claro que No sí. sé si, sí, adelante, por favor. No, no.
No, creo que has hecho un resumen final muy interesante y lástima que se me olvidó decir que volvieran a pasar aquella foto que estaban pasando y que dije, no, mejor después porque es muy importante, pero si se puede, la podemos ver, Sí, porque la es ponemos. interesante. Allí vemos a, a Diego, precisamente con doña Eulalia en Izcateopan, y a ver si la podemos ver. Y Diego ha colocado los huesos, pues yo creo que como, ahora sí que Dios le dio a entender, porque pone los huesos y luego pinta, digamos, la silueta del cuerpo de Cuauhtémoc. Y entonces dice, además anota ahí abajo, creo que era 1,75, o sea, era la estatura de Cuauhtémoc, lo cual, pues, imagínate. Pero a veces me han preguntado qué fue de aquel lienzo, porque pues es algo hecho por Diego. Ahí está, esta es fantástica, ¿no? Mira, ahí está, en la izquierda está Diego, ¿verdad? Dibujando, está Eulalia inmediatamente a su lado con lentes, ahí la pueden ver, algunos vecinos del lugar, y vean allí los restos, ¿verdad? En varias partes, pero en la parte del centro, pues él escoge ciertos huesos, los coloca, en fin, inclusive la parte esa del cráneo que mencionábamos, y aquí abajo podemos ver, bueno, se ve un poco borroso, pero dice 1 punto y creo que es 75, ¿no? Ese Ujú. era el tamaño según Diego, de Cuauhtémoc. Pero pues es una foto histórica a todas luces porque, pues, digamos, los huesos que corresponden a ocho personas, como Diego les da vida, por decirlo así, haciendo esta silueta de el Tlatoani mexica, ¿no? Mm. Entonces sí quería que la pudieran observar ya como parte final, ¿no? Así es. Pues ha sido realmente fascinante que nos hayas llevado desde la historia personal de la mujer, la estudiante de la Escuela Nacional de Maestros en la Ciudad de México que llega de Piedra Gorda, Zacatecas, a la Ciudad de México con su familia, hasta sus primeros pasos en 1934, aún antes de que siquiera estuviera la Escuela de Ciencias Biológicas Suelina del 38 y 39 respectivamente, y luego estos virajes y estas situaciones que finalmente no son menores, hay una riqueza en el trabajo que incluso también lo ha remarcado, también en el ámbito de la historia y sus aportes, esa agudeza, esa necesidad de seguir indagando, y que finalmente eso no desmerita, como bien lo has dicho, no se trata de desacreditar, de exonerar o no exonerar. El trabajo ahí está. Muchas veces hay situaciones como esta que pues pusieron ahí un acento no de lo mejor, pero que finalmente eso no borra la propia historia de la mujer, de la feminista, de la arqueóloga. Exactamente. Pues Querida Carolina, muchas te gracias. invito a cerrar, por Sí, favor. muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Eduardo Matos, por el honor de tenerte aquí, de tocar este tema controvertido, candente y bueno, que muestra también las trayectorias, los desafíos que hay a lo largo de una trayectoria, las fidelidades que hay respecto al compromiso profesional de cada quien, que tú has hecho gala además de ese compromiso, que mejor ejemplo. Y pues de pronto sí, quizá las explicaciones que uno podría encontrar para este nacionalismo, quizá algo desbocado, qué sé yo, establecer estos conjuntos, estas redes cerca del entusiasmo de Lombardo y la tentación de distorsionar las cosas, y probablemente los grupos entusiastas de creer que encontraron un gran hallazgo y de publicitarlo, a veces con buena fe y a veces, como aquí bien nos has dicho, con intenciones personales incluso
de mejora económica o de situaciones pues equivocadas, ¿no? Pero bueno, ahí das cuenta de una trayectoria y de esos desafíos interesantes que después quizá lo más conocido de ella sea esto, pero ojalá que podamos de nuevo dar a conocer otras cosas, como bien dijo Araceli, y seguramente también a la hora que ahora estemos analizando los temas del voto femenino en un seminario próximo de la academia, habrá oportunidad de recoger más testimonios de Eulalia Guzmán en esa línea, junto con este principio del siglo XX que va a ser de activas y muy activistas mujeres y de las cuales ella forma parte. Y bueno, ese 25 del cual yo ya estoy con la tentación de ver qué va a venir a pasar. Y bueno, también me daban ganas de preguntarte, pero ya no es el caso porque estamos cerrando, también con los avances tecnológicos que tenemos ahora para poder realmente quizá no dar tantos traspiés como hace 50 o 70 años se dieron, y ahora pues sin duda y la consolidación de la profesión y de la arqueología, el refinamiento al que se ha llegado quizá sea más impensable o tengamos más garantías para poder hacer y entregar al público un trabajo más científico que finalmente está entre nuestros propósitos justamente. Entonces es un buen objetivo pensar en cómo va a venir 2025 para volver a pensar en Cuauhtémoc y las nuevas. Vaya, el trabajo no se acaba y el diálogo tampoco, así es que yo les agradezco muchísimo en verdad por esta riquísima presentación y diálogo, y que no incursionamos a su temperamento y su carácter, que el rostro a veces dice cosas, en fin, hemos querido mantenernos a salvo de las tentaciones de entrar en lo personal, pero en la imagen a veces ayuda a ir desentrañando esas figuras que han dado pie a estas charlas. Pues no me resta más que, después de agradecer a ustedes y a Adolfo, al equipo técnico, a la compañía también de nuestro compañero Salvador, que no lo escuchamos intervenir, pero que estuvimos encantadas de tenerlo hace un par de semanas, conociendo pues la impronta de las mujeres en el terreno de la arqueología mexicana, y esto pues es para nosotros una riqueza insospechada. Invito al público a la próxima charla, que será sobre Teresa del Conde, una gran historiadora del arte recientemente fallecida, y que estará del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con un riquísimo y muy cosmopolita. Va a ser un gran contraste entre estos parámetros del nacionalismo y su entusiasmo y demás, con una trayectoria, por el contrario, muy cosmopolita, como va a ser la de Teresa del Conde, y expuesta por una de sus principales conocedoras, y no sé si discípulas, que es Elia Espinosa, también del Instituto de Investigaciones Estéticas, y será el próximo 7 de junio. Y no olvidar que, en vista de que la semana pasada, por fallas técnicas, no pudo darse la conferencia de Gabriela Cano sobre Gertrude Duby-Blom, pues se va a hacer el cierre el día 14 de junio, así es que nos veremos todavía 2 ocasiones más para tener estas 2 charlas que nos mostrará pues la variedad de mujeres a las cuales hemos homenajeado en este ciclo. Y entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias al público y a todos los aquí presentes, y especialmente a Araceli y a Eduardo Matos por esta presentación de esta figura interesante de nuestra historia de las ciencias sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias. semana. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.